El día de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no ha tenido valor judicial porque la Fiscalía General de la República no lo ha puesto a consideración de un juez. En el estado de Guerrero y en particular la ciudad de Iguala, es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que los enfrentamientos y colusión de intereses entre grupos delictivos e instituciones hayan sido frecuentes en las últimas décadas. La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, por su parte, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursos de las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país. En la noche del 26 de septiembre del año 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos. Desde entonces han pasado casi 10 años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen. Conozcamos la historia de los 43 de Ayotzinapa. A la desaparición de los 43 se le conoce también como el caso Ayotzinapa, y es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país. Todo comenzó como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el 2 de octubre del 2014, a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. Estudiantes habían retenido autobuses y robado combustible a lo largo de una semana para concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes habían ido a Chilpancingo en 2 autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apropiarse de otros vehículos, pero la policía local los detuvo sin incurrir en arrestos ni confiscar las unidades en que iban. Tras el intento, grupos de estudiantes pasaron a la ciudad de Iguala en la tarde del día 26 para buscar más vehículos, al menos 3 autobuses, uno con la línea Costa Line y 2 con la línea Estrella de Oro. Al llegar a la central camionera de Iguala, se apoderaron de 3 autobuses más, 2 de la línea Costa Line y 1 de la línea Estrella Roja. Asimismo, tuvieron que abandonar un autobús, al escapar el chofer con las llaves del vehículo. Otro chofer se resistió a la toma al ser abordado por estudiantes en la central camionera y logró notificar a la administración y a la policía antes de ser obligado a llevar el autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros. De casi 100 estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los 5 autobuses, solamente 2 eran de tercer año y 6 de segundo año. El resto se conformaba por los alumnos de recién ingreso que estaban cursando el primer año y que iniciaron esa semana sus estudios en la escuela rural. Por su parte, en la ciudad de Iguala era alcalde desde el 2012 José Luis Albarca Velázquez, al cual se le acusó de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes presuntamente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido cártel del Beltrán Leiva. Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna contra ellos. La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía. Abarca estaba por terminar su periodo en 2015. No existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos y sus compañeros buscaran interferir en el evento. En 2014, Guerrero tuvo la más grande tasa de asesinatos reportada en México, que alcanzó 48 asesinatos por cada 100.000 pobladores, según la cifra gubernamental federal. Además, la tasa de asesinatos de Guerrero es bastante más de 7 veces más que el promedio mundial, de 6.2. En cuanto a las desapariciones forzadas, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero documentó 90 casos de desapariciones forzadas entre 1990 y el 2014. El fiscal general no había iniciado la investigación preliminar en ninguno de estos casos, pero hasta ese entonces se había investigado 44 casos. No se planteó ninguna causa penal en ninguno de ellos. No ha habido condenas.
Tras la toma de los últimos 3 autobuses en la central camionera de Iguala, 4 de los autobuses fueron en caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles, tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguido de los Costa Line 2012 y 2510, en ese orden, y finalmente el Estrella de Oro 1568. Iban hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por un aviso del chofer, la policía comenzó a perseguirlos a 3 cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. El Estrella Roja 3278 salió el último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera a Chilpancingo. El primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía interceptó el paso de los 4 autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan Álvarez y el Periférico Norte. Los alumnos bajaron del autobús para intentar empujar fuera del camino la camioneta y se enfrentaron a los policías que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriéndolo gravemente y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. Datos georreferenciados implican a los policías municipales de Iguala en el sitio de este ataque. Entre esos hechos y las 22 horas, el subdirector de la Policía Municipal de Colula dio orden a su subcomandante Ignacio de acudir a apoyar el enfrentamiento en Iguala. La balacera inicial puso en desventaja a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron a los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían bajado de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenían del último autobús en la fila, el Estrella de Oro 1568. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas se comunicaron por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados. Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 recibieron también la alerta por teléfono del primer ataque ocurrido. Al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin incidentes, la policía les permitió huir del lugar por su propio pie. El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron de la Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEP, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar alumnos ocultos tras la balacera. Asimismo, entonces los que estaban aquí eran los que estaban abajo. Era el Terco, el Duba, la Rana, el Bimbo, el Primo y ¿quién más? Yo y Mimín estábamos aquí, el Cerejo estaba de aquel lado y el Guasaco y el Pato. Daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaban ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron 2 estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes, mientras que el resto huyó y se ocultó en cerros circundantes o en azoteas de las casas de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque murieron 3 personas.
David Josué García Evangelista, de 15 años de edad, uno de los futbolistas, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo. El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave. Existe un vídeo en el que la agencia de investigación Forensic Architecture reconstruyó el camino y explicó los sucesos. Según la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes y otros de sus compañeros salieron en grupos separados desde la Normal y fueron divididos de al menos 3 grupos por sus secuestradores. Un presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes es Juan Miguel Pantoja, alias El Pajarraco, quien fue detenido en el año 2018. Detalló acerca de los sucesos ocurridos durante la noche y la madrugada del 26 al 27 de septiembre del 2014. Sus "ya no los busquen" resonaron en todo el país. El Pajarraco contó que su trabajo en Guerreros Unidos era cuidar del pueblo, avisando a 2 de sus integrantes por teléfono cuando entraba gente extraña o autoridades. Dijo que el 26 de septiembre del 2014, aproximadamente a las 22 horas, estaba en su domicilio preparándose para ir a la fiesta de celebración del Grito de Independencia, que en esa fecha se hacía cada año en su pueblo. En su relato, el Pajarraco dijo que luego de detener a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los llevaron al basurero de Cocula, cerca de la 1 de la madrugada del 27 de septiembre. Dijo que tomó su motocicleta y aproximadamente a las 22:10 horas llegó a Colula, al domicilio en que lo citaron. Allí estaban 6 miembros de Guerreros Unidos, con quienes se subió a una camioneta Nissan Estaquitas blanca, propiedad de uno de ellos, y se dirigieron a Iguala. Pero no llegaron hasta allá, pues a la mitad del pueblo de Metlapa, aproximadamente a las 22:50 horas, se encontraron con la camioneta blanca de 3,5 toneladas de redila en la que llevaba a los estudiantes, misma que iba escoltada por 2 camionetas de policía. A su grupo le pidieron apoyo para vigilar a los estudiantes que no se fueran a levantar y escapar. Todos los que iban en la camioneta Nissan se subieron en la caja de la camioneta de 3,5 toneladas con los estudiantes, colocándose en las esquinas. El Pajarraco dijo que se colocó en la canastilla de la camioneta, mientras que solo uno de los integrantes de Guerreros Unidos se fue manejando la Nissan Estaquitas. Al lugar habrían llegado 15 personas más de la organización con armas largas y fueron quienes se hicieron cargo de los estudiantes, en el basurero de Colula, donde los incineraron. Se supo que todos los estudiantes iban amontonados uno sobre otro y gritaban muy feo, que se estaban ahogando y que eran estudiantes. Nadie los ayudaba, y si se movían queriendo levantarse, les disparaban. Ha informado la Secretaría de Gobernación que se trata de Juan Miguel N., alias El Pajarraco, quien, de acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, presuntamente habría participado en el traslado de los estudiantes en una camioneta de redilas en dirección al basurero de Cocula el 26 de septiembre de 2014. El Pajarraco escuchó unos 8 disparos en ese trayecto rumbo al basurero de Colula y vio a 2 de los miembros de Guerreros Unidos accionar sus armas contra los estudiantes. Mencionó que mientras avanzaban, uno de los miembros de Guerreros Unidos marcó con pintura negra en aerosol a uno de los estudiantes en la espalda con una X y dijo: "A este lo conocemos y lo quiere el jefe". El Pajarraco dijo que escuchó a través de un radiotransmisor. Uno de los presentes recibió una orden, que les dieran piso a todos los estudiantes, que aproximadamente a las 2:15 o 2:20 horas se escucharon disparos de armas cortas y largas. No pudo darse cuenta quién inició los disparos en contra de los estudiantes, ni el calibre de las armas utilizadas. Una vez que mataron a los estudiantes, uno de los miembros de Guerreros Unidos le ordenó a otro que cortara troncos con una motosierra que llevaba, mientras 4 arrojaban los cuerpos de los estudiantes desde la parte alta del basurero. Algunos de los cuerpos quedaban atorados, por lo que se sentaban y, arrastrándose de nalgas, llegaban hasta donde estaban atorados para empujarlos con los pies. Cuando bajaron todos los cuerpos de los estudiantes, les ordenaron juntar llantas. Encontraron muchas, aproximadamente 50 o 60 de diferentes tamaños. Se juntó una cantidad de troncos y el encargado de cocinar a los estudiantes le indicó a otros 2 que se juntaran rocas grandes y las colocaran separadas entre sí, formando una base que quedó de 6 metros de ancho por aproximadamente 8 metros de largo,
con una altura del piso a la parte superior de la roca de 80 centímetros. Contó que sobre las rocas colocaron las llantas formando una cama o plancha que se les roció diésel. Sobre las llantas se colocaron troncos y ramas, las cuales también fueron rociadas con diésel. Y encima pusieron 2 hileras paralelas de los estudiantes, con la cabeza orientada hacia un costado. Unos 15 cuerpos de los estudiantes más gorditos. Entonces les abrieron la boca y les introdujeron el cuello de una botella de plástico a manera de embudo para vaciarles diésel, y así rellenarlos de combustible. Después los rociaron con el mismo combustible. Sobre esos cuerpos colocaron otra cama de troncos y ramas y la rociaron con diésel, y encima pusieron otras 2 hileras de estudiantes en forma transversal, unos 10 o 13 cuerpos, igual con la cabeza orientada hacia un mismo extremo, a los que también les introdujeron diésel. El mismo procedimiento lo hicieron una vez más para el resto de cuerpos, y hasta arriba colocaron más troncos y ramas y los rociaron de diésel. Para lograrlo, usaron 3 garrafones de diésel con capacidad de 40 litros cada uno. El pajarraco solamente ayudó a pasar los cuerpos de los estudiantes a 3 de los miembros de Guerreros Unidos para que los acomodaran en la plancha. Aproximadamente a las 3:20 horas terminaron y 2 miembros de Guerreros Unidos prendieron el fuego, cada uno de una esquina. Contó que había 3 miembros del grupo delictivo encargados de lanzar leña al fuego para que no se extinguiera, y para soportar el calor se quitaron las camisas y se mojaban el cuerpo. El fuego intenso duró de las 3 horas a las 10 horas y con menor intensidad hasta las 15 horas. Cerca de las 3 horas más tarde los llevaron a sus casas. Ahora bien, como la noche del 27 de septiembre llovió con intensidad, regresaron al basurero de Colula hasta el 28 de septiembre. El pajarraco volvió con otros 5 miembros de Guerreros Unidos para recolectar las cenizas y encontraron puro lodo. Lo recogieron con las palas, lo depositaron en 8 bolsas negras de plástico que pesaban aproximadamente 50 kilos cada una, y entre 2 las sacaron cargando del fondo del basurero y las subieron a la camioneta Nissan Estaquitas. De ahí se dirigieron a la colonia Vicente y luego al puente del río San Juan, donde estacionaron de reversa la camioneta y lanzaron las 8 bolsas al río, pensando que serían arrastradas por la corriente. Aunque el hecho es atribuido al cártel Guerreros Unidos y policías de su servicio, no están claras las motivaciones, pero sí hay consenso en cuanto a que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes. Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Carrán, 2 generales, 20 miembros del ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas. Llegamos al final de este vídeo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.